Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de YouTube. Soy Víctor Galán, cofundador de Planeta Bolsa junto a Víctor Millans, web de formación en inversiones y finanzas. Top 5 escuelas para formarse en España según precisamente la comunidad rankia.com donde nos votasteis este año. Y bueno, después de muchísimo tiempo sin subir contenido al canal y después de un año 2023 de muchísimo trabajo y de muchísima investigación en sistemas algorítmicos, que es nuestra especialidad, volvemos para traeros algo que creemos va a merecer muchísimo la pena. Así que os diría que os mantengáis hasta el final del vídeo y lo compartáis y le deis like. Y es varios sistemas durante estos días de Navidad de exposición a la renta variable. Por tanto, sistemas muy complejos donde hemos tenido que perfeccionar muchísimas cosas, en el que vamos a presentar hoy en Ichikan, que es un sistema de sistemas, un sistema director de orquesta compuesto por nada más y nada menos que 15 subsistemas que evaluamos todos los días para saber cuál es la correcta o cuál debería ser la correcta exposición que deberíamos tener a la renta variable. ¿Y quién va a decir cuál es esa correcta exposición? Pues por un lado va a haber 8 sistemas de largos, 8 sistemas tendenciales que nos van a decir en qué momentos están activados o no para mostrarnos mayor o menor exposición, y por otro lado va a haber sistemas de cobertura o de cortos que nos van a decir cuándo vienen peligros en el mercado. Por tanto, Ichikan es una palabra japonesa que significa Ichi, mercado, Kan, sentimiento. Como digo, el algoritmo va a ser un sistema de sistemas, de subsistemas, en el cual tenemos 8 largos, 7 cortos, y va a funcionar como una especie de Fair and Grid, pero testeado y viendo que es un sistema obviamente rentable, por eso lo traemos aquí, pero que al final va a funcionar como un sistema de puntos y porcentaje en el que, según la tesitura y según nuestros indicadores de amplitud, VIX, volatilidades, vamos a ver cómo debemos estar expuestos precisamente para enfrentar cada día en el mercado. Vamos a presentar precisamente los 8 sistemas de largos y también los 8 sistemas de cortos. El primero es el sistema de largos del ratio dólar index que elaboró Víctor Millans, en el que a través de la fortaleza del dólar con el ratio del SP vamos a ver cuándo tenemos que estar en temporalidad semanal largos o cortos, según nos vaya contando el mayor activo y más líquido del Forex, ¿no? La moneda principal, la divisa principal. Es un sistema muy interesante porque nos trae algo que no suelen tener otro tipo de escuelas o formaciones, y es algo basado en la propia divisa, ¿no? No es un sistema clásico de amplitud de mercado, y por eso nos parece tan interesante, aparte de ser muy rentable. Tenemos un segundo sistema que es el cruce dorado clásico, con una media de 50 y 200 diaria, en el que nos va a mostrar simplemente la tendencia alcista con ese cruce, ¿no?, de medias. Hemos tenido también otro sistema de bonos CEF, el cual son los Closing Ending Funds, que son bonos high yield o de muchísimo rendimiento, también algo más arriesgados, que nos van mostrando cuándo, según el compuesto o el índice, ¿no?, de este compendio de bonos, nos hace estar alcistas o bajistas en el mercado. Y es un sistema muy interesante porque precisamente nos muestra de manera anticipada por dónde va el mercado de renta fija y que luego va a arrastrar al mercado de renta variable. Tenemos la línea avance de descenso que testea la salud del mercado. Nos habéis visto utilizarla en cantidad de ocasiones, pero lo que pasa es que no es lo suficientemente rentable para que la tuviéramos en estricta consideración, y hemos introducido un factor de fortaleza para mostrarnos cuando los impulsos de acciones que suben versus las acciones que bajan merece la pena estar dentro, o cuando precisamente merece la pena estar en cortos. Tenemos un quinto sistema de estacionalidad del SP, unos meses en los que vamos a tener que estar largos sí o sí en el mercado porque son favorables a la renta variable. Un indicador de Copoc en rango mensual que nos mira el precio de la acción del índice del SP para prever correcciones o subidas,
y la línea de nuevos máximos y nuevos mínimos en base a todas las acciones o las 3.000 acciones del NYSE con las que nos gusta trabajar para trabajar precisamente la amplitud de mercado y buscando precisamente cuando tengamos más máximos para largos y más mínimos para cortos. Sistemas de cortos que vamos a utilizar también. Tenemos también el del ratio dólar, este que comentaba sobre mi compañero Víctor Millans va a ser utilizado también tanto para largos como para cortos. Tenemos Agorero, que está buscando divergencias precisamente en la salud de mercado y entre el índice y las acciones que suben versus las que bajan. También cortos en los bonos CEF, como hemos comentado antes, es un sistema que va a valer para largos o para cortos y que solo va a poder tomar una de las dos direcciones. La línea de descenso nueva también precisamente va a hacer exactamente lo mismo, va a estar para largos o también para cortos, línea que por cierto nos facilitó también Javier Alfayate, que nos ha estado ayudando también con este tipo de sistemas. Hindenburg, Vértigo, el cual es un sistema que ha elaborado también Víctor Millans buscando sobrecompra extrema en el mercado, y el indicador que hizo aquí un servidor, Víctor Galán, indicador de nuevos mínimos o bien llamado Big Short, que es el número de acciones en el NYSE que están rompiendo mínimos anuales y que nos debiéramos de cubrir. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de dichos sistemas? Pues bueno, no quiero entretenerme mucho en esto, pero simplemente deciros que hemos elaborado una correlación, una matriz de correlación tanto para los sistemas de largo y los sistemas de corto. ¿Por qué? Porque nosotros en el mercado queremos tener un equipo de fútbol y queremos tener no solo delanteros, no solo defensas, sino sistemas que funcionan bien de una manera y otros que funcionan bien de otra y que son buenas en diferentes momentos de mercado. Para ello testeamos si todos los sistemas y todas las correlaciones, tanto de largos y de cortos, entre sí estaban muy interrelacionadas, porque si están muy interrelacionadas no nos interesaban esos sistemas, y comprobamos, como veis en la pantalla, que no, que la mayoría tienen una descorrelación bastante baja y es algo que nos interesaba mucho. Lo mismo para la matriz de coberturas de sistemas entre sí. Vemos que la mayoría de ellos tiene una correlación muy baja, ya que esto es muy, pero que muy importante e interesante. Ya que si tuviéramos las mismas fases de entrada o las mismas fases de salida, los sistemas se comportarían o igual de bien o igual de mal. Y a nosotros eso en el mercado no nos interesa, porque en algunos momentos vamos a ganar mucho, pero también en otros momentos podríamos perder muchísimo. Así que de esta correlación y de esta matriz llevamos precisamente este sistema director a Python y lo introducimos en el Machine Learning y la inteligencia artificial, y lo que hicimos fue buscar un sistema, aplicar un sistema de clustering. Esto es sistema de agrupación de los propios subsistemas entre ellos. ¿Para qué? Para ver precisamente si tenían parecidos de manera fiable y objetiva utilizando la inteligencia artificial, o por el contrario eran totalmente diferentes como esperábamos. Utilizamos el algoritmo de DBS Scan, que mide densidades y que utilizan además muchas otras empresas, como por ejemplo para clasificar tipos de clientes, pues aseguradoras, transacciones de pago, y ofrecerle un servicio similar a todos esos segmentos. Lo mismo hicimos nosotros con los sistemas para validar si eran robustos precisamente con esas densidades. Comprobamos a través de un gráfico 2D, quedándonos con lo que en Machine Learning, no quiero ponerme muy técnico, se llama PCA o Principal Component Analysis. Sería obtener de cada dimensión del sistema la parte más importante, eliminar el ruido y quedarnos con esa varianza. Como podemos ver en la imagen, cada punto está en un sitio totalmente diferente, por tanto los sistemas están bastante descorrelacionados entre sí. Y una vez tenemos estos sistemas, si nos vamos a mi broker, que es donde lo hemos implantado, podéis ver que hemos dibujado una serie de páginas, ¿no? una pantalla donde arriba tenemos los indicadores de sistemas de largo que puntúan y que se suman entre sí en positivo para obtener una nota, restándole los indicadores
o sistemas de corto, ¿no? Que los tenemos justo abajo del todo. En el medio el SP sobre el índice director que vamos a aplicar dicho sistema, y en el medio tenemos en verde todos los sistemas o barras que tenemos en largo, que cuantas obviamente más sean, significará que más sistemas tendenciales hay y más probabilidades de subida en el mercado, versus abajo cuántos sistemas tenemos en corto restando, precisamente para obtener esa exposición total a la renta variable. Como podéis ver, es muy interesante porque nos va marcando el porcentaje concreto en base a la puntuación. Para hacer un ejemplo, 2023 ha sido un año bastante bueno donde hemos visto subidas precisamente en el SP500, y podéis ir viendo cómo poco a poco en esta línea azul nos marca la exposición final y nos ha ido marcando cada vez estar más y más expuestos en el mercado, sin apenas en algunos momentos cortos. En el momento que las cosas se han ido torciendo, como por ejemplo en 2022, podéis ver que antes, justo antes de empezar con las caídas, ya a finales de 2021, el sistema nos marcaba que estuviésemos fuera, ¿veis? Con casi un 50% de exposición, un prácticamente 25, y en algunos momentos ya cuando comenzó 2022 prácticamente cero o puestos totalmente en corto para intentar ganar también con la cobertura y con las caídas en el mercado. Es un sistema versátil que gana tanto al alza como a la baja, ¿no?, de los mercados. Fijaros que en el año 2021, muy interesante porque apenas ha habido sistemas de cobertura mostrándonos, y eso ha hecho que la mayoría de sistemas de largo estén totalmente encendidos, pudiendo obtener rentabilidades suculentas. Y además veis como cuando en el mercado, como en 2018 se tuerce, enseguida vuelve a marcarnos que cedamos la exposición o que incluso nos mantengamos en corto o negativo. Y podéis ver también como en otros años como 2008 o 2000 los sistemas de largos están prácticamente totalmente apagados, como podéis ir viendo aquí, y la exposición es únicamente corta al mercado, donde también vamos a ir rascando unos puntos de rentabilidad. Y también ocurre lo mismo en el 2000 o en la fase del 2002, que aquí la tenéis como los sistemas están totalmente cortos. Años precisamente todo lo contrario, donde el mercado poquito a poquito va haciendo nuevos máximos y va construyendo de nuevo cartera, nos está mostrando posiciones en verde. Y como digo, esto va a ser ideal para saber cómo tenemos que estar en el resto de sistemas y si es un buen momento o no para estar invertido o para formar cartera, para introducir estrategias, o por el contrario no es el mejor momento en el mercado. ¿Qué vamos a obtener de todo este sistema una vez lo tenemos testeado? Pues bueno, muy interesante porque tan solo vamos a estar expuestos en el mercado el 61% del tiempo, el resto podremos estar en liquidez versus un 100% del buy and hold en el SP500. Vemos que obtenemos casi un 10,49 desde 2002 hasta 2023, un compendio de 21 años, versus el SP que tan solo logra obtener casi la mitad, un 6,67, con la mayoría de operaciones ganadoras, casi un 60%, y además con un drawdown o caída máxima de un 14% versus un 56% del SP500. Obviamente nosotros no solo controlamos que el sistema sea ganador y que lo haga mejor que el índice, sino que también caiga muchísimo menos y la volatilidad sea mucho más reducida. En este caso, la volatilidad del sistema está tan solo en un 10%. Pero os enseño la gráfica para que podáis ver y comprobar que el sistema, mientras el SP entre la década del 2000 y 2010 apenas gana dinero con subidas y bajadas muy agresivas, el sistema poco a poco, nuestro capital en verde versus el SP en azul, va construyendo una cartera muy muy interesante y va haciéndolo mucho mejor. Como veis, caídas como 2008 mucho más suavizadas, caídas como 2018 o 2020 casi inexistentes, y en el mercado bajista que tenéis aquí en 2022 no es que no haya caído, sino que además está marcando máximos ya desde hace un tiempo.
por contra de los índices que todavía después de 2 años les está ahora llegando precisamente a zona de máximos. Drawdowns muy bajitos, caídas máximas muy bajitas, tan solo en 2010 hay una de un 15%, el resto muy interesante que apenas pasa del 10%. Y en cuanto a años ganadores, que se ve yo creo mucho mejor aquí, tan solo en estos años hemos tenido uno negativo, el 2002 con un 7,90, el 2015 con un 2,53, y fijaros como años relativamente malos, como por ejemplo 2008 tenemos un 1%, el año pasado 2022 un 1,33 y este año ya estaríamos ganando un 13,40 en el mercado. Simplemente digo exponiéndonos precisamente a S&P, Nasdaq o renta variable. Así que sistema muy completo, muy interesante, que espero os guste. Muchísimo trabajo detrás para ponerlo en producción. Y si queréis precisamente comprobar cómo va a ir funcionando, nosotros ya sabéis, iremos publicando este sistema y cuáles son sus movimientos durante todo 2024 en planetabolsa.com, al igual que hemos hecho en redes sociales durante este mes de diciembre. Un saludo a todos y espero que os haya gustado. Si es así, compartir, y nos vemos en próximos vídeos mostrando sistemas también muy interesantes que hemos desarrollado en renta variable. Un saludo a todos.